vamos a estar hablando del COVID-19 en Chile y el análisis de la información que tenemos disponible, algún extracto de información que tenemos disponible en Tableau, ¿ya? Mi nombre es Francisco Sepúlveda, yo pertenezco a la empresa Solex, soy consultor funcional, justamente en el área de BI con la herramienta Tableau, ¿ya? Bien, el alcance de esta presentación es básicamente mostrar las virtudes de Tableau para analizar y presentar los datos utilizando datos reales sobre la propagación y efectos de la pandemia causada por el COVID-19 en Chile. Y nos vamos a centrar en 3 puntos principales, que va a ser un poco el contenido general. Y en primera instancia vamos a ver lo que es el acceso a la fuente de datos sobre el COVID, de donde nosotros pudimos acceder a esta información. Después vamos, que es el centro de esta presentación, a analizar la información que tenemos disponible en Tableau Desktop. Y vamos finalmente a hacer una presentación de la información para poder compartirla, prepararla como un tablero final, un dashboard, listo para poder compartirlo. Bien, me gustaría comenzar explicando un poco lo que es el ciclo de un proyecto en el área en que nos desenvolvemos, en el área BI, cuando queremos explotar nuestros datos, ¿ya? Generalmente, este se divide en 4 etapas, donde inicialmente nosotros identificamos el problema, ¿ya? Nosotros debemos tener claro cuál es nuestro objetivo, qué cuestiones queremos resolver, para pasar a una etapa de investigación y preparación de los datos, que para un científico de datos generalmente toma la mayor parte del tiempo, y finalmente, con esto en forma, ordenados, estructurados, ¿cierto? Nosotros vamos a poder estar listos para analizar los datos, y aquí es donde entra de lleno la herramienta de Tableau Desktop. Con relación a la preparación de los datos, Tableau en su solución integral también presenta algunas soluciones como lo es Tableau Prep, ¿ya? Pero con los datos en forma, nosotros ya podemos empezar a explotar los datos y analizarlos, para posteriormente, en una etapa final, poder presentarlos, poder publicarlos y hacerlos disponibles, por ejemplo, para la compañía. Los objetivos puntuales de esta presentación, o mini proyecto podríamos llamarlo, es ver la evolución de los infectados y fallecidos en el país, ¿ya? Vamos a usar esas medidas que están disponibles. También vamos a analizar y profundizar en esta información al nivel en donde la data esté disponible. Vamos a visualizar también, vamos a observar esta información geolocalizada, lo que tiene que ver con el uso de mapas, y la construcción de un dashboard en base a algunas láminas de análisis que nosotros vamos a hacer. Al final tendremos un espacio para conclusiones y, por supuesto, algunas dudas, consultas, ¿ya? Con relación a la fuente de datos, bueno, para apoyar la investigación científica, el gobierno de Chile puso a disposición de la comunidad este recurso que reúne la información oficial del Ministerio de Salud en un formato estándar para su análisis. Se encuentra en la página del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación. De hecho, si nosotros podemos acceder a la página, ahí está. Esta página está preparada justamente para nosotros poder consumir sus recursos, y en una sección tenemos un link a GitHub, y GitHub nos provee toda la información que nosotros necesitamos, pero además explica todos los productos y las secciones que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, tenemos aquí DataProd 1, que dice casos totales por comuna incremental. Bueno, esto es muy simple, basta con copiar, ¿cierto?, el link de acceso a GitHub,
si tiene instalado GitHub en su escritorio, puede de alguna manera sincronizar esto y se te va a presentar una carpeta como esta, en donde yo tengo en un repositorio sincronizado todo el acceso a los archivos que necesito para poder eh, analizar la información. En este caso, tenemos aquí el acceso a toda la información actualizada. Algunas está actualizada a unos días anteriores, dependiendo del indicador que vayamos a utilizar, y algunos están más actualizados al día, ¿ya? Esto es importante y me gustaría mostrarles que, como yo les mostré en el ciclo del proyecto, ya hay una etapa importante de la limpieza de datos. Bueno, en esta oportunidad los datos ya están bastante procesados, están bastante en forma y de alguna manera el gobierno de Chile ya lo ha entregado de una manera bastante procesada, estructurada. Entonces, si de hecho nosotros abrimos algunos de esos archivos, estos están en un formato CSV, que si nosotros lo presentamos en columnas para poder identificarlo mejor, podemos observar qué información tenemos disponible. Por ejemplo, nos damos cuenta de que tenemos datos de los contagios por región, ¿cierto? Hay un código de la región, la comuna, hasta ese detalle. Tenemos un dato que es muy importante, ¿ya? Para poder hacer algunas ponderaciones, tenemos la población de esa región, de esa comuna, y finalmente las cifras en números que son acumulativos, en este caso, y una columna por cada una de las fechas en donde se ha ido actualizando la información. En general, el dato está bastante en forma, ¿cierto? No, para llegar y consumirlo, pero hay un pequeño, más que problema, hay una pequeña oportunidad de mejora acá. Si se dan cuenta, las fechas están en columnas, ¿ya? Eso puede ser consumido y analizado por Tableau sin ningún problema, pero Tableau siempre prefiere los datos más altos que anchos. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de la fecha, utilizar todas las características propias que le da Tableau a las fechas, ¿ya? Y obviamente hacer análisis mucho más profundo de la información. Nos complicaría un poco si cada una de las columnas fuera una fecha para hacer alguno de los análisis. Entonces, eso es algo que se puede mejorar. Y para ello, en la solución, como les comentaba al principio, integral de Tableau, nosotros muy brevemente utilizamos la interfaz que nos ofrece Tableau Prep, ¿ya? Para poder limpiar esto un poco, para poder ponerlo en estructura y en forma. Entonces, justamente Tableau Prep, dentro de sus funciones, me permite pivotear alguna información, en este caso, todas las columnas, ¿ya? Que empiezan por 20 algo, yo las llevé a una sola columna, ¿ya? Y eso nos permite tener datos mucho más estructurados para yo poder consumirlos en Tableau. Entonces, aquí están todas las distintas fechas que estaban en columnas y aquí están la cantidad o los números de contagios que estaban contenidos en cada una de esas columnas. ¿Para qué? Para que al final yo pueda tener una salida más en forma más óptima. ¿Cómo va a ser esa salida que yo voy a consumir? Bueno, ejecutando el flujo, porque Tableau Prep es un flujo de información que va procesando, me la presenta de esta manera, bastante más ordenada, y ahora yo puedo trabajar sin ningún problema con la información por región, comuna y la fecha, que en este caso los datos son incrementales. Con toda esa explicación de los datos, de dónde accedimos, de cómo los pusimos en forma, nosotros estamos preparados para procesar esta información, visualizarla, ver alguna tendencia, ¿cierto? Y poder explotar la información. Entonces, vamos a hacer una serie de ejercicios que les voy a pedir que presten mucha atención
porque de alguna manera vamos a observar lo fácil y sencillo que es usar esta herramienta, ¿ya? Yo voy a partir desde cero, yo me voy a conectar a esta fuente de información y vamos a ver cómo Tableau se desenvuelve con los datos. En este caso, con los datos reales, ¿cierto? Reales de el número de contagios, también tenemos algunos datos de los fallecidos, algunos datos por género, ¿cierto? Y algún otro dato más. Hemos elegido estas cifras que son bien estándares o generales, porque si bien vamos a utilizar este caso real para la presentación, la idea es que ustedes puedan observar lo sencillo que es utilizar esta herramienta al final. Bien, entonces nos vamos a conectar a una de nuestras fuentes de información que nosotros procesamos, en este caso, casos totales por comuna incremental. Vamos a conectar. En esta sección, para los que nunca han visto Tableau, a mí se me presenta las tablas, en este caso la hoja, si estoy usando un Excel, o si estuviera conectado a una base de datos, las tablas, ¿cierto? Y de alguna manera tengo una vista previa de las columnas y de los datos. Aquí yo puedo decidir, por ejemplo, cambiar el tipo de dato o por ejemplo, también hacer alguna limpieza previa. Pero en general, como dijimos, los datos están en forma para llegar y ser procesados. Muy bien, con nuestra fuente de información cargada en Tableau, nosotros vamos a ir a la hoja. Este es el espacio de trabajo de Tableau, ¿ya? Aquí yo puedo interactuar con los campos que yo tengo disponibles y empezar a hacer mis análisis visuales. Entonces, lo primero que uno tiene que cuestionarse cuando va a hacer su análisis es qué es lo que yo quiero ver, qué es lo que yo quiero lograr con la información que yo tengo, ¿ya? En este caso a nosotros nos interesaría mucho ver, por ejemplo, en primera instancia, eh, la propagación de este virus en las distintas regiones. Eso sería interesante de ver, ¿ya? Para ello, lo primero que vamos a hacer es utilizar campos que tenemos disponibles. Por ejemplo, tenemos el campo región. Si yo lo arrastro a la columna de filas, aquí puedo ver un listado de todas las regiones que tengo en esta base de datos. Bien. Si ahora yo arrastro número de contagios, Tableau automáticamente me genera un gráfico de barras, ¿cierto? Representado por el número de contagios de cada una de esas regiones, ¿ya? Para un análisis visual mucho mejor, también podemos poner la etiqueta de la cantidad de contagios por cada una de estas regiones. Pero aquí observamos que hay algo extraño y es porque las cantidades son muy altas, no cuadran, por ejemplo, con los informes que escuchamos día a día, ¿cierto? De la cantidad de contagiados. Y esto es porque recordamos que la información que nos entrega el MinSal es acumulativa. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es seleccionar solo la última fecha para obtener, en este caso, el número real de casos contagiados. Para eso tenemos que añadir un filtro, por ejemplo, muy sencillamente, añadimos un filtro y seleccionamos la última fecha. Esta es una forma, esta es la forma un poco más básica o directa, pero es una forma válida. Y ahí sí, es 218.000 en Santiago y en regiones ahí los números coinciden un poco más, ¿ya? Bueno, estos son datos netos, son datos en bruto y podemos observar, por ejemplo, que en Santiago están escapados los números de contagios. Obviamente, en proporción a la cantidad de habitantes. Hablando de eso, sería interesante hacer un gráfico comparativo de aquello, ¿no? Para ver si es siempre directamente proporcional a la población la cantidad de contagiados. Nosotros tenemos ese dato,
lo tenemos acá en una de las medidas de población. Si yo añado al lado de la otra medida, la de número de contagio, vamos a observar que tengo la información o los gráficos sobre la cantidad de habitantes de esa región. Vamos a colocarle la etiqueta que corresponde. Ahí está, por ejemplo, Santiago, esa cantidad de contagiados, y esa es la cantidad de habitantes. Vamos a añadirle un color para poder hacer un poquito más el contraste y la diferencia. Y además tenemos algunas opciones de poder agrandar este gráfico. Entonces, si nos damos cuenta, justamente Santiago es la ciudad o la región con más habitantes, también tiene la mayor cantidad de contagiados, así como también Valparaíso. Pero después del tercer ítem, ya empezamos a ver algunas tendencias que no son, en este caso, directamente proporcional. Porque, por ejemplo, Antofagasta está lejos de ser una de las regiones con más habitantes, ¿cierto? Pero sí es la tercera con más nivel de contagios, ¿ya? Y tenemos otro caso, el de Los Lagos, que es una región que incluso tiene más habitantes que Antofagasta, ¿cierto? Pero su nivel de contagio es bajo. Entonces, eso ahí ya observamos algo interesante de que no es siempre directamente proporcional la cantidad de habitantes de cada región al número de contagios. Eso podemos ver aquí en primera instancia. Otra cosa que podemos añadir rápidamente es, por ejemplo, el promedio. Nos puede añadir algún valor eso, ¿cierto? El promedio de contagios por región, que son 17.000, ¿ya? Bien, pero sería muy interesante a todo esto sería muy bueno que le pusiéramos un título, ¿cierto? Como corresponde. Le vamos a colocar así, número de contagios por región. Listo. Y también vamos a nombrar la hoja, porque eso es muy importante para guiarnos. Excelente. Entonces, con este análisis inicial, sería muy interesante, dado que tenemos la información de manera acumulativa, por ejemplo, ver la información a través del tiempo, cómo se ha ido comportando, cómo han sido los contagios a través del tiempo, ¿ya? En el país de Chile, en sus distintas regiones. Para ello, tenemos el campo de fecha, ¿cierto? Este lo vamos a configurar de una manera especial para que podamos ver justamente el dato como lo necesitamos a través del tiempo, de manera continua, ¿ya? Esa es una configuración que nos proporciona Tableau para los campos de fecha. Y vamos a añadir a filas el número de contagio. Y ahí sí, ahí podemos ver, también le vamos a agregar una etiqueta, podemos ver cómo fue evolucionando este virus a nivel nacional, empezando desde algunos días de marzo, ¿cierto? Hasta la última fecha que tenemos disponible, por lo menos, la base de datos del 28 de junio. Como les comentaba, a veces está desfasado unos 2 o 3 días la información. Y ahí sí podemos ver en el tiempo cómo fue evolucionando el contagio en este virus. Pero nosotros estábamos viendo la información desglosada, ¿cierto? Desglosada por regiones. Para añadir eso, basta con arrastrar región a una marca de color, por ejemplo. La sección de marca es una parte muy potente, muy importante dentro de esta interfaz. Me permite poder desglosar, por ejemplo, la información o añadirle más contenido. Y aquí podemos ver, bueno, la misma tendencia del otro gráfico, pero de una manera lineal, ¿cierto?, en el tiempo. Y también podemos observar claramente de que la región de Santiago metropolitana, aquí en Chile, ya, es la que se dispara y se lleva la mayor cantidad de casos. Entonces, de alguna manera, visualmente, no me añade mucho valor a la vista, por lo menos para el ejercicio que queremos hacer. Porque si bien es importante ver los datos netos, ¿cierto?, absolutos, a veces es más significativo, más importante ver los datos más ponderados, ¿ya? O una tasa de contagio en base, por ejemplo, al número de habitantes del país. Pero está esa posibilidad.
Primero vamos a hacer un orden aquí, un orden para que las leyendas de las regiones obviamente coincidan con el gráfico. Y ahí podemos, como les reitero, observar eh, el ranking, por decirlo así, de aquellas que están más contagiadas. Vamos a duplicar esta hoja para hacer el ejercicio que les estoy comentando. Vamos a duplicar esta hoja y vamos a hacer algo que es una característica muy importante dentro de Tableau, que es un elemento calculado, ¿ya? ¿Qué es lo que nos va a permitir? Justamente obtener una información que mi fuente de origen no me entrega, pero que yo sí tengo los elementos para poder armar, ¿ya? En este caso. Y en este caso vamos a crear un campo calculado que se llama tasa de contagio. La fórmula, que es muy simple, es el número de contagios dividido por la población. En este caso tenemos la población hasta el nivel de comuna. Ahí estaría. Entonces tenemos este campo calculado. Y fíjense el efecto, si ahora yo reemplazo, en vez de utilizar número de contagio, utilizo ahora la tasa de contagio, ¿ya? Proporcional a la población. Aquí ya vemos algunos cambios, ya se equilibra un poco la balanza, ¿cierto? Cada región se acerca un poco más una a otra y podemos ver que antes teníamos Valparaíso en segundo lugar, siempre, a todo esto siempre Santiago tiene la tasa más alta. Vamos a hacer un cambio de formato para ver esto de manera más apropiada. Porcentaje, ¿cierto? Ahí está. Veíamos que antes Valparaíso, de hecho aquí está en el orden anterior, era la segunda región con más contagios en números netos, pero ahora podemos ver que en realidad la región de Tarapacá ya es la que después de Santiago tiene más tasa o índice de contagio, así como también Antofagasta. La parte del norte se ha estado portando un poco mal, parece, por lo que observamos acá. Bien, para mejorar un poco esta vista, podemos, por ejemplo, solamente decirle que muestre los últimos registros, y también vamos a agregarle a la etiqueta la región, ¿no? Para que se pueda observar un poco más en detalle la información. Bien, entonces ahí ya tenemos una vista un poco más interesante, ¿cierto? En base a la tasa de contagio ponderada por los habitantes, ¿cierto?, de cada región. Y eso también nos da a nosotros un análisis un poco más acabado de cuáles son realmente los sectores donde hay mayores tasas de contagio. A este le vamos a colocar un nombre más apropiado. Ahí está. Una de las características interesantes de Tableau es que en los títulos podemos agregar elementos que estamos utilizando en nuestra vista y hacer así la vista un poco más dinámica. Entonces podemos colocarle aquí, vamos a utilizar la fecha que estamos mostrando la información. Colocamos entre él y si se dan cuenta aquí puedo insertar la fecha o el día que yo estoy observando. Y ahí está de manera dinámica. Dice que entre el 30 de marzo y el 28 de junio del 2020 es esta gráfica que estamos observando. Vamos a ponerle un nombre distinto a esta hoja para seguir. Ahora, esta misma hoja la podemos reutilizar para mostrar una de las funciones que es bastante interesante. Tiene que ver con la vista dinámica del gráfico que yo estoy observando. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, como un play, una película, yo ver cómo este virus, en este caso, se fue propagando en el tiempo en las distintas regiones, ¿ya? Y podemos observar quizá alguna tendencia interesante. En este caso, vamos a hacer algunas configuraciones
Ahí está. Vamos a trasladar este campo aquí a donde dice página. Vamos a hacer otras configuraciones más. ¿Listo? Y, por ejemplo, podemos darle aquí play y de alguna manera podemos ver en el tiempo, ¿cierto? Pero de una manera un poco más dinámica, cómo fue este virus evolucionando. Y si fíjense por la quincena de mayo, cómo de alguna manera esto se disparó. Desde ahí empieza, bueno, la tendencia, a diferencia de en otros países como los de Europa, en Chile hasta ahora es solamente incremental, ¿ya? Pero ahí se notó, por ejemplo, como ha pasado de la mitad de mayo, cómo, esto se disparó un poco. Y aquí observamos algunas cosas interesantes, ¿m? Como por ejemplo que en algún momento, en algún punto, la región de Magallanes tenía, aunque tiene poca población, ¿cierto? Se entiende por eso, o menor que la región metropolitana, por ejemplo, a cierto punto tenía el mayor índice o tasa de contagio, pero la curva más o menos la aplanó o se mantuvo, más la región metropolitana y las regiones del norte como Tarapacá y Antofagasta, desde ese mismo punto se dispararon. ¿Mm? Es una forma dinámica, de alguna manera, de ver la misma visualización estática que yo tenía anteriormente. Bien, pero nosotros tenemos la información más desagregada todavía, porque tenemos un campo que se llama comuna, ¿ya? Entonces podemos utilizar esa información para ver ahora a nivel de comuna cuál es la tendencia, ¿ya? Y en esta oportunidad vamos a hacer el mismo tipo de gráfico. Vamos a configurarlo para que sea continuo, ¿cierto? Número de contagios, bien. Y ahora vamos a agregar a una etiqueta de marca, un color, las comunas, ¿ya? Vamos a agregar el número de contagios también, solamente que me muestre los más recientes. Por ahí estaría. Bien, entonces aquí estamos viendo exactamente la misma gráfica, pero eh, con todas las comunas de Chile juntas, ¿ya? Eh, Aquí podemos observar rápidamente, por ejemplo, que la comuna de Puente Alto, de la región metropolitana, es la que tiene el mayor número de contagios, ¿ya? Pero vamos a hacer un ejercicio similar al anterior, donde esto lo vamos a ponderar. Vamos a colocarle un nombre más apropiado a esta hoja. Esto lo vamos a ponderar y vamos a ver si es que cambia un poco el escenario. Algo interesante que nosotros podemos hacer en los títulos como layout es agregar información, incluso información como una pregunta guiadora para aquellos que están observando nuestros gráficos. Por ejemplo, aquí la pregunta dice, ¿cómo se ha ido propagando el virus en las distintas comunas de Chile? Eso le añade de alguna manera un plus, ¿ya? Para un interés en la gráfica que estamos observando. Bien, vamos a renombrar esto y vamos a duplicar esta misma página. ¿Para qué? Para ahora, en vez de utilizar la medida número de contagio, este dato absoluto, vamos a utilizar la tasa, que ya la habíamos calculado en el caso anterior. Y aquí sí vemos cambios bastante notorios, como por ejemplo que ya la comuna de Puente Alto no es la que tiene el mayor índice de contagio como índice de tasa, ¿cierto? Ponderado por sus habitantes, sino que es la comuna de La Granja, ¿ya? De hecho, Puente Alto está muy abajo, creo. Ni siquiera está dentro de las comunas más contagiadas en ese sentido. Ahora,
la información así se ve un poco burda, ¿cierto? Muy acumulada, porque bueno, son muchas comunas dentro de Chile. Y aquí podemos utilizar algunas de las bondades que Tableau nos ofrece. Justamente podemos trabajar con la región. Si nosotros utilizamos el filtro de región, ya podemos limitar la visualización de las comunas a la región que nosotros le podamos estar filtrando. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora la cantidad de líneas que representa cada una de las comunas se disminuyen bastante porque estoy haciendo un análisis a nivel de región. Pero también podemos usar otras características de Tableau como es, no sé, podría ser un ranking de las 5, 10 o 15 comunas con mayores problemas. Y para ello basta con poder filtrar, ¿cierto? Hay una especie de filtro de límite que me permite hacer un top 10, por ejemplo. Si lo voy a aplicar, ahora yo estoy solamente viendo las 10 primeras comunas con más contagio o índice, ¿cierto?, de tasa de contagio en la región metropolitana de Santiago, ¿ya? Esa es una función bastante interesante, pero para hacerlo un poco más dinámico, ¿cierto?, podemos crear un parámetro, ¿ya?, con el ranking. Los parámetros son muy potentes a la hora de poder hacer las vistas mucho más dinámicas. Lo vamos a establecer como numérico. Aquí vamos a seleccionar 5 tipos y 15. Y aquí le vamos a colocar top 5, top 10 y top 15. Además vamos a añadir uno de un número grande. Nosotros sabemos que no hay esa cantidad de comunas para un todos. Y esto lo vamos a colocar un poco más arriba. Ahí está, tenemos un parámetro de ranking. Este lo vamos a mostrar. Esto no hace nada, ¿ya? Porque tengo que ligarlo, asociarlo al filtro que tengo yo acá. Entonces, podemos editar el filtro y ahora en vez de que sea por un número fijo, va a ser por el parámetro que yo acabo de crear. Y ahí está. Yo puedo ver los top 5, 10 y 15 de cada una de esas regiones. Pero algo que es muy importante es añadir a contexto este filtro, dado que si yo filtro, me va a filtrar de modo general, pero al añadir el contexto de la región, ahora me va a hacer un top por cada una de las regiones. Esas son funciones interesantes e importantes que la utilicemos y la investiguemos. Muy bien. El uso de mapas dentro de Tableau es una de las características más potentes que podemos encontrar, ¿ya? Y vamos a ver algunos ejemplos de ello. Vamos primero a renombrar esta página. Y rápidamente, si nos damos cuenta, nosotros tenemos aquí la opción de utilizar el campo de región, ¿ya? Esto se puede reconfigurar y nosotros le podemos señalar que esto pertenece a una función geográfica. A veces Tableau lo reconoce automáticamente y a veces no, ¿ya? En esta oportunidad lo vamos a configurar como estado provincia. Es tan fácil como darle doble clic a ese campo y me deberá georreferenciar con la base de datos que tiene Tableau un mapa. Vamos a esperar, se puso un poco lento. Ahí estaría. Si se dan cuenta, ahora yo tengo un punto en cada una de las regiones del país. Aquí hay una pequeña notificación de que hay alguna región que no está reconociendo, la de Aysén. Tan fácil como reconfigurarla acá y ahora sí lo reconoce. Bien. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Por ejemplo, representar visualmente el índice de contagios en cada una de las regiones del país con un color más intenso en aquellas regiones en donde hay más índice de contagio. Para ello, basta con que yo agregue a color, ¿cierto?, esa medida, que de hecho es una de las que yo creé anteriormente,
Y si se dan cuenta, justamente los colores más intensos corresponden a aquellas regiones que tienen mayor índice de contagio. Ahora esto tenemos que filtrarlo. Recuerden que esta información es acumulativa, entonces solamente tenemos que considerar la última fecha disponible. Igual la tendencia o el color se mantiene. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una de las formas, una de las funciones interesantes que nos muestra Tableau para el uso de mapas. Podemos agregarle alguna otra información como el nombre de la región, ¿cierto? Lo vamos a dejar un poco más tenue para que no moleste la vista. Y ahí está, ¿ya? Ahí tenemos una forma rápida, sencilla, pero que nos añade bastante a nuestras visualizaciones. Vamos a colocarle un nombre a esto. Ahí está. Ahí está. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a colocarle nombre a esto. Del uso de mapas. Vamos a seleccionar el mismo campo de región, pero aprovechando de que tenemos también el campo comuna, vamos a poder ver muchos más detalles dentro del mismo mapa. Aquí hay que reconfigurar también a una función geográfica. En este caso, Tableau lo reconoce como ciudad de las comunas de Chile, por ejemplo. Entonces, veamos si esto funciona. Ahí está. Justamente tengo un punto por cada una de las comunas en el territorio nacional de Chile, ¿ya? Pero bueno, solamente es un punto, yo quiero esto representarlo con el nivel de contagio, de propagación en el territorio, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la medida original, que era el número de contagios, y lo vamos a colocar en tamaño. Entonces ahora, si se dan cuenta, y de hecho esto lo podemos agrandar más todavía, el tamaño de cada punto que representa cada comuna va en relación a la cantidad de contagios. Y eso es súper potente e interesante porque de alguna manera yo puedo identificar territorialmente dónde hay más número de contagios. ¿Ya? Esto lo vamos a mejorar un poco. Vamos también a utilizar esta misma medida en color. Vamos a cambiar el color para que sea un color un poco más llamativo. Vamos a colocar rojo. ¿Ya? Y lo vamos a configurar de alguna manera para que se remarque más. También tenemos la opción en Tableau de utilizar distintos mapas. En este caso vamos a utilizar un mapa de segundo plano un poco distinto. Esperemos que se cargue. Ahí está. Entonces, si notamos, evidentemente, aunque ya se dio por todo, pero ahora gráficamente en un mapa, podemos ver que el epicentro de la epidemia acá en Chile sin duda está en el centro del país, ¿ya? En Santiago, específicamente. Si nosotros de hecho hacemos zoom, podemos llegar al nivel comunal, ¿cierto? A ver cada uno de estos círculos representados, cada una de las comunas y su cantidad de personas que está contagiada en este momento, en tiempo real, o desfasado por un par de días, ¿ya? Hasta ese punto, hasta ese nivel de detalle, nosotros podemos llegar con Tableau. Vamos a colocarle un nombre a esta lámina. Ahí está. Y también un nombre apropiado a la hoja. Muy bien. Muy rápidamente, también tenemos información sobre los fallecidos, ¿ya? Para ello vamos a utilizar otra fuente de información. Aquí está. Y nos vamos a dar cuenta, bueno, la información que tenemos es muy similar con relación a las dimensiones. Lo único que cambia es la cifra, ¿cierto? La cifra representa el número de fallecidos. Pero la estructura de la tabla es exactamente la misma. Nos la presenta de la misma manera el MinSal, ¿ya? Entonces, pero vamos a hacer otro tipo de gráfico para que puedan ver la utilidad que esto tiene.
En este caso vamos a utilizar campo comuna, ¿ya? Y número de fallecidos. Y aquí ahí tengo una herramienta muy interesante que me muestra los distintos gráficos disponibles que yo puedo utilizar con las medidas y con las dimensiones que yo seleccioné. En este caso es un gráfico de árbol. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Bueno, estoy viendo representado en un cuadrado, un tamaño, la cantidad de fallecidos por comuna. Eso es lo que estamos observando ahora. Si esto yo agrego a la etiqueta, aquí puedo ver la cantidad de fallecidos por cada una de aquellas comunas. Esta información también es incremental, así que no vamos a olvidar que debemos utilizar solo la última información disponible. Y ahí sí tenemos las cifras reales. Pero otra cosa que también puede ser interesante es añadir un cálculo de tablas rápido. Estos cálculos de tablas rápidos, que son solo visual, no tienen que ver con la creación de un campo, me permiten seleccionar otro tipo de medidas, por ejemplo, un porcentaje del total. ¿Cuánto representa del total de lo que yo estoy observando esa cantidad de número fallecidos? Y también podemos agregarle nuevamente el número neto, ¿ya? Esa es una forma bastante interesante de glosar y analizar la información, porque tengo de manera proporcional un tamaño, ¿cierto? Y un color que me indica la tasa o en este caso el número de fallecidos, ¿ya? Ahí tenemos otra vista muy interesante, rápida, dinámica, que podemos construir. Bien, esto también obviamente lo podemos filtrar por región, ¿cierto? Y hacer esta vista más dinámica. Puedo ir viendo cada una de las comunas, pero por región, en este caso con el índice de fallecidos, ¿ya? Vamos a guardar esta hojita, muy bien, y vamos a aprovechar este mismo ejercicio, un gráfico de árbol, para hacerlo con lo mismo que habíamos hecho antes, con el índice de contagio. ¿Por qué? Porque al final vamos a hacer un dashboard, una gráfica, que va en relación con eso, ¿ya? Entonces, vamos a número de contagios, ¿cierto? Y comuna. Rápidamente, muy sencillo. Ahí está. Y por supuesto el filtro de la fecha que tiene que ser la última de la base de datos que tenemos disponible. También podemos utilizar, en este caso, la tasa de contagio. De hecho, vamos a dejar solo la tasa de contagio para darle espacio a otra gráfica que muestre la cantidad. Bien. Estando en este punto, vamos a hacer algo interesante como una presentación final, digamos, de algunas de las cosas que nosotros ya hemos analizado en detalle, ¿cierto? En cada una de las hojas. Entonces, vamos a crear un dashboard que me represente toda la información o alguna o parte de la información que yo acabo de presentar. Entonces, en un dashboard, que es una página que se me presenta así, tengo una serie de configuraciones disponibles y las hojas que yo he trabajado, que yo he analizado, ¿ya? Vamos a configurar esto para que esté en un formato más estándar. Bien, y vamos a utilizar las siguientes vistas. Contagios por comuna, ¿cierto? Tengo esa, tengo el mapa me puede ayudar para hacer esta vista un poco más dinámica. Y también el árbol de contagiados vamos a utilizar en esta oportunidad. Bien, esto lo voy a acomodar de una forma distinta. Ahí. Te lo voy a tirar acá a la orilla. Ahí me gusta más. Muy bien. Esto lo vamos a ocultar. Esos títulos también los vamos a ocultar para aprovechar un poco más el espacio. Te lo vamos a acercar un poquito para ver así el mapa de Chile. Bien, y le vamos a... Perdón. Ahí está. Y vamos a dejar cierta interactividad. Listo.
Vamos a eliminar las cosas que yo no voy a necesitar, como algunas leyendas, ¿cierto? Esto lo voy a optimizar para que ocupe todo el espacio que tenga disponible. Lo mismo con el mapa. ¿Está ok? Bien, y finalmente me gustaría agregarle a esto un título, ¿ya? Para que sea visualmente más atractivo y me diga algo. Voy a tomar un título que yo tengo aquí. ¿Ya? Vamos a centralizar esto. Listo. Vamos a añadirle algunos elementos gráficos, como por ejemplo una imagen, ¿ya? Una imagen, en este caso vamos a utilizar una imagen del COI para poder que este panel se vea un poco más estéticamente llamativo. Ahí está, tenemos una imagen, como un logo, ¿cierto? Del COI y vamos a darle unos pequeños formatos finales, como que todo se encuadre. Ahí estaríamos. Listo. Eso y por acá, listo. Ahí tenemos una primera versión, podríamos decirle, de un dashboard. Pero a esto se le puede añadir una interactividad que es muy interesante. Por ejemplo, vamos a decirle que este tablero, que tiene un mapa de Chile específicamente, sea utilizado como filtro, ¿ya? Que este también sea utilizado como filtro, el segundo panel, y de esa manera vamos a poder interactuar de una manera un poco más dinámica. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, yo selecciono la región de Antofagasta, yo puedo observar claramente que ahora veo de manera acotada la información de lo que yo estoy seleccionando. ¿Se entiende un poco? Y esa es la interactividad que podemos lograr en Tableau de una manera fácil, dinámica, muy rápida. Necesité solo unos minutos para poder lograrlo. Incluso puedo seleccionar un área, por ejemplo, quiero ver la zona norte y ahí tengo las cifras, las estadísticas. En este caso acá arriba tengo la tasa de contagio y acá los datos netos, la cantidad y cómo fueron evolucionando en el tiempo, como lo vimos en el ejercicio anterior. En muy pocos minutos hemos podido lograr conformar alguna información en base a lo que tenemos disponible, ¿cierto? De una manera bastante sencilla, ¿cierto? La idea es que se pueda entender la forma en que trabaja Tableau. Entonces, me gustaría saber qué opinan, si tienen alguna consulta, duda, qué les pareció la presentación, si tienen alguna duda del alcance de Tableau, si se pueden hacer algunas otras cosas más con relación a la fuente de datos. Me gustaría dejar en este espacio para alguna de esas preguntas, chicos. Perfecto, Francisco, muchas gracias. A todos pueden realizar sus preguntas por aquí vía el chat. Si tienen dudas, preguntas, sugerencias, tendremos este espacio para ser resueltas. Mientras van escribiendo sus preguntas o sus dudas, les recuerdo que para acceder a esta grabación, a estas o a otras memorias adicionales de otros webinars que hemos realizado, pueden acceder a través de www.solex.biz/webinars. Y también invitarlos a que se inscriban a nuestros próximos webinars www.solex.biz/tableau. Allí podrán ver todos los webinars que tenemos y se pueden también inscribir a los próximos que vienen. Bueno, por el momento, Francisco, no tenemos alguna duda. Entonces, si quieres ya dar Perfecto. opciones. Uh-huh. Sí, bueno, un gusto haber compartido esta información con ustedes. Espero que haya sido de su agrado, que se haya podido entender un poco la esencia que era utilizar estos datos reales y ver las bondades, ¿ya? La utilización sencilla, una interfaz bastante amigable que nos da Tableau para en muy poco tiempo
explotar nuestra información, y ese es el propósito. Ese es el propósito de Tableau, hacer mejores análisis de nuestros datos. Así que ha sido un gusto.